poco caluroso. Sí. Vamos a ver hasta dónde aguantamos aquí. Sí, el aire. Están haciendo unos arreglos aquí en el estudio. Esto parece un horno hoy. Así es. Jimmy, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Qué tal? Integrándonos nosotros a esta sesión. Sí. Ustedes, antes de ir a la pausa, estaban hablando de lo que eran las pensiones y las medidas que se habían tomado hace unos días con respecto a todo esto que ha resultado ser como una especie de explosión, aunque se había hecho en otras ocasiones, pero ahora es que sale a la luz pública por unos casos específicos. Y nos referimos también a lo que es de Jaiban Jóvenes de Cortiña, y quien fue destituido de su puesto de Contralor General de la República el viernes pasado, si no me equivoco. A raíz de eso y de esas pensiones, el consultor jurídico de la Superintendencia de Pensiones, doctor Leonel Sosa, en una entrevista que tuvo en un programa televisivo, había dicho que las 49 jubilaciones que estaban vigentes en la Superintendencia de Banco, esas personas que habían percibido ya esos beneficios tendrían que devolver lo que habían cobrado. Okay. Entonces, ¿sería entonces cómo? No, sí, me imagino que habían cobrado algún mes de las pensiones que le habían sido otorgadas. Se dice que tiene que devolver ya esos fondos. Dice que las leyes no son retroactivas y que hay personas también que están en el caso de ellos, pero solamente se citan a ellos. Y hay muchas instituciones, como ustedes decían, descentralizadas, que también se pensionaron con altas sumas de dinero, porque su plan de pensiones de su institución autónoma se lo permitían. No sé por qué nada más se toma este caso específico, cuando deberían tomarse y salir a la luz pública todos los casos de muchas personas y también del sector privado, ¿no? Aunque sean de instituciones autónomas, también fueron beneficiadas y también estaban cobrando 2 salarios. Tanto el de la pensión como el puesto actual que ostentan. Se empezó por NG Cortiña, le tocó a él sentar precedente. Sí, lo que pasa también, ahí es bueno decir que me van a excusar. En el caso de NG Cortiña también hubo una campaña mediática, en el caso de Jaiban Jóvenes, que fue incisivamente atacado por esa situación, por la cuestión de las pensiones, pero nosotros le decíamos aquí a ustedes que no solamente era él que tenía las pensiones, incluso hay pensiones más altas que las de Jaiban Jóvenes. Sí. Hay una pensión en el Banco de Reserva que son de más de 900 mil pesos. Hay pensiones en la Junta Central Electoral alta también. Hay pensiones en el Banco Nacional de la Vivienda también altas. Y lo que pasa es que salió a relucir ahora la de Jaiban Jóvenes, como él era contralor, y ahí se destapó toda la situación. Lo importante es, Jimmy, que el presidente emitió un decreto en relación a eso, ¿no? El 616-12, ya suspendiendo, parando de que la Superintendencia de Pensiones de algún modo emita dinero o complementario para esas, en el entendido de que al fin y al cabo el Estado se hace garante de esas pensiones, ¿no? ¿Verdad? Sí, de las pensiones que son ya estatal, la que corresponde a su propio, sí, la que la persona hace por su propia cuenta, su aporte, eso le corresponde por ley, ¿no? Sin embargo, lo que está, las situaciones en las que son de tipo complementaria, que el Estado aporta una parte, la institución aporta. Claro, el Estado al fin y al cabo garante. Entonces el Estado justifica esta decisión en relación de que dice no está contemplado ninguna de esas pensiones dentro de lo que puede ser el presupuesto general de ella, y por consiguiente en un futuro podría causar un déficit que no podría ser manejado. Ni sostener el Estado de la institución misma. Lo importante también en este caso, creo yo, y lo veo así, es que el presidente de la República, Danilo Medina, no se dejó llevar simplemente por el hecho del rumor o de cualquier situación que se haya dado en los medios de comunicación, no, sino que se tomó su tiempo, se dedicó a que le llevaran los informes de las instituciones precisamente que regulan esta situación, y como presidente de la República tomó la decisión
más conveniente para el país y para el gobierno, ¿no? Y la que considera que, primero, una decisión que afecta a la manera personal, en este caso a una persona, en este caso al Contralor General de la República, que es un gran profesional, debemos decir, ¿no? Un buen técnico. Y un buen técnico más. Sin embargo, ya se toma por el hecho global, ¿no? De manera integral se hace una relación de esto. Y lo importante es que se sigan revisando todas, incluso de manera normal y de manera pública, que vayan haciendo pública o privada, puedan hacerlo por motos propios, ellos mismos ir denunciando esa situación, como lo hizo el ex presidente de la Junta Central Electoral, ¿no? Castaño Guzmán, quien también estaba en el mismo caso. Sí. Bueno, ya para cerrar este tema, nuestra parte, nosotros aquí se va a someter un proyecto que regule todo eso y que las personas, no importa el monto del dinero que ganen, su pensión no deberá sobrepasar los 15 salarios mínimos, y la persona también tener entre 60 y 65 años de edad para poder ostentar una pensión del Estado. Eso es muy importante. Habíamos dicho aquí que una persona no debería jamás pensionarse con un sueldo de 300, 400 mil, 500 mil pesos. Eso, el poder adquisitivo que tienen los dominicanos, eso sobrepasa ya lo normal. Jimmy, Misael, creo que si no hay más nada con este tema, otro tema que nosotros deberíamos tratar aquí es sobre la reforma fiscal. Y ya creemos nosotros aquí que el Consejo Económico Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo, ya llegó a lo que es ya su etapa final y se enviará el proyecto de reforma fiscal a donde debe ir. Sí, el gobierno dio por terminada ya las conversaciones. Ellos habían ya planteado cuáles eran sus consideraciones, rebajar unos 60 mil pesos al presupuesto general de 60 mil millones de pesos al presupuesto general de la nación. Esos 60 mil serían rebajados de ciertos gastos públicos del gobierno, también con esa rebaja que se haría al presupuesto. También se cubriría lo que son casi los 60 mil millones de pesos que deberían dársele a educación por el 4%, y ya colorín colorado. El cuento estaba terminado. Ya no se le aplica más impuestos a nada, ya no se ven ciertos sectores que no están pagando lo suficiente que deberían pagar. Con rebajar 60 mil millones, ya todo lo que el gobierno tiene planteado o pautado a hacer, ya se resolvería el problema. La solución que dio el Consejo Económico y Social era esa, recortar, pero también mucha gente no sabe que ellos decían que con eso se evitaba la reforma fiscal. Sí. Pero entonces ellos tomaron en cuenta, según dijeron hoy, el presupuesto del 2011, porque el 2012 no era representativo, entonces ellos tomaron en cuenta el 2011 y en función de eso es de 410 millones. Pero el gobierno 310 mil millones. En el 2011 era 339 mil millones de pesos, ¿no? Sí, entonces ellos lo aumentaban, creo que un 50, un porcentaje ahí. Entonces mire, el gobierno hoy dio a conocer lo que serán sus gastos el año próximo. Dice que en educación superior y educación media, en educación inicial, invertirá 117 mil millones. Porque por eso el gobierno se opuso a la propuesta del Consejo Económico y Social, porque si venían los recortes no había posibilidad de aumentar la educación, y también había que quitarle a otros programas sociales, había que quitarle recursos para llegar a esos 410 mil pesos. Entonces no era posible. Entonces, para también el pago de intereses, según dice el gobierno, asciende a un 3% del Producto Interno Bruto. ¿Usted sabe cuántos son? 74 mil millones de pesos. Solamente en pago de intereses de la deuda. Del país. Óigame, Los compromisos. 74 mil millones en intereses para pagar la deuda externa. Vayan sumando. 120 mil más 179 mil. Exactamente, más 74 mil. Son 190 casi. Luego dicen
que los ingresos proyectados para el próximo año es un 13.4%, que son 334.000 millones de pesos. Entonces los poderes del Estado, que son el Congreso, el Poder Judicial, incluyendo también a los ayuntamientos, el gobierno le va a asignar el próximo año 30.000 millones de pesos, es decir, para 1.2% del PIB. Entonces, ¿que está contemplada una ley también? También está contemplada una ley, exacto. Así es. Entonces, 43.000 millones de pesos, Misael y Yesenia, que equivale a 1.7% del PIB, para el hoyo de la CDE. Así es. 43 millones de pesos. Ese es un problema. 43.000 millones de pesos que nosotros aquí en este programa sabemos que esos 43.000 millones de pesos no dan para la CDE. Porque 43.000 millones de pesos son menos de 1.100 millones de dólares. Así es. Y entonces este año hemos visto que se han gastado más de eso. Y que casi va a llegar a diciembre, ha llegado 1.000 millones de dólares. Exactamente. Es la deuda de la CDE. Entonces, todas las otras instituciones, ya como son todos los ministerios, arrogarían 130.000 millones de pesos en cada una de las áreas. Por eso nosotros también estábamos en desacuerdo en que se recorte ese presupuesto, porque ¿dónde era que iban a recortar, señores? Iban a recortar por los más débiles, por los que más necesitan, por los programas sociales, por la tarjeta, por los subsidios al gas, por los subsidios a los combustibles, por el subsidio a la energía eléctrica. Y eso no conviene ahora mismo. Por eso decíamos que eso también estancaría la economía. En los actuales momentos la gente dice que no hay circulante en la calle. ¿Y usted sabe por qué que no hay circulante en la calle? Porque el gobierno está gastando poco. Eso demuestra que el sector privado aquí no es capaz de dinamizar la economía solo y necesita la ayuda del Estado, es decir, los gastos del gobierno para dinamizar la economía. Por eso nosotros creemos que lo que se debe es mejorar la calidad del gasto. Tú sabes, eso ahí está bien. Ahí es que tenemos que tener nosotros cuidado con eso. Tú sabes, mira, y Yesenia, los empresarios plantean lo siguiente. Dicen, bueno, no podemos, vamos a probar, los empresarios dentro del Consejo Económico y Social, ¿no? Y otras personas más plantean, hay que probar al gobierno 410.000 millones de pesos como presupuesto. ¿Por qué? Y rebajando 50.000 millones de lo que planteaba el gobierno, es decir, 469.000 que plantea el gobierno como presupuestado, los técnicos del gobierno. Un presupuesto menor que el del año actual. Exactamente. Dice que le rebajan esos 50.000 millones porque el gobierno es botarato. Es decir, el gasto no es productivo, el gasto es inadecuado, gasta mucho el gobierno, ¿no? Según ellos. Según plantean el consejo o estos empresarios y parte de esas personas. Que dicho sea de paso, el gasto social, el gasto total del gobierno es más pequeño de América Latina entero. Ah, sí, no hemos hablado de eso aquí, eso es verdad. Que dicho sea de paso es así. En porcentaje del PIB, eso es lo más bajito que hay. El más bajito que hay. Sí. Pero, ¿qué sucede, señores? Danilo Medina, el presidente de la República, trazó una campaña, ganó en Buenalí con más del 50% del electorado nacional sobre la base de un plan de gobierno y por consiguiente de ejecución de esas obras y lo que planteó, lo que fue bien visto por todos, ¿no? Sí. De corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho. Sí. Bueno, sobre esa base, esa confianza que generó esa propuesta, él como candidato, y esa propuesta que hizo, fue lo que la gente ganó el favor del electorado y lo asumió como tal. Claro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué razón tú me estás diciendo un gobierno que todavía no tiene presupuesto, que inicia ahora, ya tú lo estás autodefiniendo? Autodefiniendo como un gobierno que va a gastar mucho, que hay gastador, si todavía no se sabe es más, todavía no se sabe, se sabe lo que va a hacer Danilo, porque Danilo Medina en 2 meses de gobierno ya ha dado muestra de austeridad, muestra de sensibilidad, muestra de autoridad y muestra de ser de querer hacer la cosa bien hecha, de un presidente correcto y de que no deja que nadie le haga las cosas mal hechas. Entonces, por consiguiente, ¿cómo esta persona viene a mí a decir de que inicia el gobierno diciendo, señores, yo lo que necesito es este presupuesto, este presidente, por favor, porque así todo eso pidió
en la primera reunión que estuvieron en el Palacio, en el discurso, necesito esto, fíjate, este presupuesto lo necesito por tal razón, soy inflexible con la cantidad, con el monto, es decir, 469 mil millones de pesos, porque lo necesito para los gastos, Claro. más sin embargo, soy totalmente flexible en el modo de conseguirlo. ¿Me entiendes? Sin afectar esos programas que tú dices. Entonces, por consiguiente, el gobierno de Danilo Medina como persona se ha ganado el derecho en buena ley de que se le permita a él ejecutar el presupuesto como él considera. Y el año que viene, esta discusión podemos tenerla, cuando ya se haya ejecutado. Cuando diga, bueno, ese presidente gastó 25 mil millones de pesos en cosas que no son buenas. Entonces ahí está lo que tú dices. Porque la cuestión no es el gasto, sino el gasto en relación a qué, el gasto productivo. Claro. ¿Tú me entiendes? Si no se necesita ahora mismo, digamos, yo mismo estoy de acuerdo, no se necesita una línea de metro nueva, ¿para qué? Podemos invertir en otras cosas, podemos reinvertir ese dinero en cosas productivas, en productivo. Entonces, por consiguiente, el problema no está, señores, ni siquiera en que es correcto el presupuesto que planteó el gobierno de 469 mil millones, sino simplemente de que ellos consideran, si la gente del CONEP y los empresarios, que el gobierno lo que va a hacer con sus 50 mil millones de pesos más es votarlo. Pero ¿y por qué nosotros tenemos y reitero, por qué nosotros tenemos que prejuiciarnos con un gobierno que todavía ha iniciado? Así es. Hay que darle cuenta, darle la oportunidad. Darle la oportunidad. Y el año que viene, con esos 479 mil millones de pesos, ya podemos discutir eso en diciembre o noviembre del año que viene. Pero ese Consejo Económico y Social enseñó el forro muy temprano. No se dedicó, el refajo muy temprano, como dice. Yo no soy buena para los refranes. No se dedicó a hacer lo que tenía que hacer. Simplemente se limitó a buscar culpables donde no es lo que se quiere en el momento. Y por eso fue un fracaso. Y el sacrificio y fue lamentable que no pudieran brindarle la oportunidad al presidente de la República de que pudiera buscar el dinero y hacer las cosas como se debían hacer, y que tenga que irse al Congreso Nacional, que es realmente donde debe irse, pero sin llegar a un acuerdo aquí. Se le dio la oportunidad de que pudieran decir como que ellos también aportarían, porque ellos son los que tienen todo. Así es. Pero creo que de este tema tendremos que seguir hablando en otros programas porque son importantes. También debemos hablar del FOMPEL y de una decisión de la Cámara Americana de Comercio, de un asunto de conciliación con el GEJAI, con las generadoras GEJAINA y Egitavo, sobre un despilfarro que dice el Estado que hay por unos 18 mil millones de pesos, para que se vea que no es solo el Estado el que está implicado en estos asuntos. ¿Ese es el sector privado? Ese es el sector privado. Y el mismo sector privado lo está apoyando. ¿Y cuántos son? 18 mil millones de pesos. Bueno. Con eso damos muchas tarjetas solidaridad. Muchísimas tarjetas solidaridad. Para la gente que lo necesita. Gracias por haber estado con nosotros nuevamente en este su programa Tiempo de Renovación. Jimmy García, Misael María, Yesenia Castillo, estuvimos con ustedes tratando algunos temas que son siempre de interés para la ciudadanía. Será hasta mañana cuando estaremos con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Tengo el cabello mojado. Claro. Cabello mojado. Yo pensé que estaba en aire. Yo mira la. Estoy mojada.